El Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato presenta. Yo creo que es la capacidad de poder hacer lo que tú quieres. Es la facultad de las personas para elegir su destino de manera libre. Responsabilidad. La libertad es la anulación de los estereotipos. Libertad es. Violencia política contra las mujeres. ¡La violencia política! ¡Ni un asesinato más! ¡Ni un asesinato más! Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El proceso electoral 2018 se ha caracterizado por el alto clima de violencia que lo ha envuelto. Las diversas modalidades de esta práctica primitiva se han hecho presentes, desde sus formas más sutiles hasta su expresión máxima como la privación de la vida. Y aunque los hechos en algunas ocasiones han tenido cobertura parcial por los medios de comunicación, esto se ha normalizado en el proceso electoral y se ha invisibilizado tras la voraz cobertura a los candidatos a la presidencia de la República. Los asesinatos parecen ser hechos de menor importancia y poco se les pone a dialogar con un proceso que se dice es la práctica democrática por excelencia de la democracia formal. No obstante, cuando se reúne la información de todos los asesinatos, la idea de los hechos aislados se derrumba y nos muestra cifras alarmantes con significados muy profundos de lo que está sucediendo y de lo que pocas y pocos hablan en un contexto que se hace llamar democrático. El indicador de violencia política México 2018 de la consultora privada Etelec destacó que, en total, son más de 400 agresiones a políticos y candidatos desde septiembre de 2017. De 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección. El resto corresponde a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos. En este periodo, otros 127 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales 73 son candidatos y 16 precandidatos. La consultora precisó que durante el proceso electoral 2018 se han registrado un total de 401 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 estados y 263 municipios, más del 10% de los municipios del país. En el indicador de violencia se han documentado desde intimidaciones y amenazas, ataques a familiares, agresiones con armas de fuego, agresiones físicas y asaltos con violencia. Los estados de Guerrero, 23, Oaxaca, 19, Puebla, 13 y Veracruz, 8, son los que registran un mayor número de agresiones, señaló el indicador. La coalición del PRI con los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ha sido la más golpeada, con 44 asesinatos de políticos. La coalición de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano registra 43 asesinatos. Le sigue, con 18 aspirantes muertos, la Alianza de Movimiento Regeneración Nacional, con los partidos del Trabajo y Encuentro Social. Hace menos de un mes, la cifra era de 94, sin contar el asesinato de la candidata regidora en Isla Mujeres la semana pasada. De acuerdo a este estudio de Etelec Consultores, durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y familiares. De estos, 70 fueron contra mujeres. Reporta en total 111 asesinatos de precandidatos, precandidatas y candidatos y candidatas.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Es cierto que hombres y mujeres han sido asesinados y asesinadas en este proceso electoral. No obstante, se requiere un análisis con perspectiva de género, no solo de los asesinatos, sino del clima de violencia que está marcando dicho proceso y que se desata en un contexto donde el andamiaje democrático pareciera estar más sólido y ser más inclusivo. Al respecto, Muriel Salinas, coordinadora estatal de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y coordinadora de equipos feministas ACE, declara que lo más importante es también observar las estadísticas relativas a quiénes son los sujetos perpetradores de la violencia, ¿no? Y ahí vamos a encontrarnos con un sesgo de género muy marcado, ¿no? No se niega que haya mujeres que ejercen violencia o que generan violencia, pero indiscutiblemente la mayoría de las personas que ejercen violencia contra las mujeres y contra otros hombres son principalmente hombres. Y yo creo que esto también tendría que estar convocando a las instituciones del Estado mexicano, responsables de las políticas de igualdad y de las políticas de desarrollo en general, a revisar también cuál es el modelo de masculinidad que estamos construyendo en nuestro país y que estamos reproduciendo, ¿no?, a través de las políticas públicas, de los marcos normativos, pero sobre todo de la cultura que tenemos interiorizada cada una de las personas y también en esta dimensión más social y colectiva, ¿no? Y yo creo que es un momento en el que en este país necesitamos empezar a revisar si es necesario fortalecer más las medidas de política pública orientadas a desmontar los roles y los estereotipos de masculinidad que hoy prevalecen en el país. Y es muy grave que hoy tengamos escenarios y contextos sociales en donde los niños chiquitos juegan a ser sicarios, ¿no? Sí. O los adolescentes hombres aspiran, como una de sus aspiraciones de vida está justamente estar insertos en el crimen organizado. Y la industria, por supuesto el mercado, la industria televisiva, la industria de la cultura popular, etcétera, que reproduce estos estereotipos, pues tiene también que revisarse, tienen que generarse quizá marcos regulatorios de esta forma de reproducción de una masculinidad cada vez vinculada a la violencia de manera más crítica, ¿no? Y que está repercutiendo pues en la cantidad de muertos y de muertas que tenemos en este país y cuyos perpetradores son principalmente hombres. De acuerdo con el cuarto informe Violencia Política en México de ETELEC Consultores, entre el 8 de abril y el 8 de mayo se contaron 35 agresiones en contra de mujeres que participan en la política de nuestro país. De la cifra de agresiones, 11 fueron asesinatos, 8 atentados contra sus familiares directos, 7 padecieron agresiones físicas, 5 han sido víctimas de asaltos con violencia, 4 han sido secuestradas y 1 fue agredida con arma de fuego. Aun cuando el contexto de violencia que viven las mujeres que han logrado un espacio de participación política se ha centrado en 3 entidades, al menos en otras 13 también se han registrado casos violentos. Entre ellos se encuentran la Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua, Estado de México, Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí y Baja California Sur. De las mujeres víctimas a causa de su participación política, 37 son o fueron candidatas, 11 eran apenas precandidatas.
8 fungían como alcaldesas, 4 solo son militantes, 2 son exdiputadas locales, 2 son síndicas, 2 son diputadas federales con licencia, 2 son diputadas federales con licencia, una exalcaldesa, una es diputada local con licencia, una era regidora y otra es exdiputada federal. De las mujeres con aspiraciones políticas que hasta el 8 de mayo habían sido asesinadas son Maribel Barajas Cortés, candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, y Liliana García, candidata del Partido de la Revolución Democrática a regidora por el municipio de Ignacio Zaragoza en Chihuahua. Ambas fueron ejecutadas a balazos. En el último mes, la mitad de las agresiones en contra de mujeres del ámbito político fueron amenazas e intimidación. Las candidatas que hasta el momento han registrado agresiones físicas son Claudia Sheinbaum, de Morena, en la Ciudad de México, Yareli Cariño López del PRI, en Pinotepa Nacional, Oaxaca, Gladys Vanessa Tadeo Eugenio del PRI, en Sayula de Alemán, Veracruz, Flor Nayeli Cruz Bautista de Morena, en Iztacalco, Ciudad de México, Selene Gómez Barragán, candidata del PRI en Uruapan, Michoacán, Guillermina Alvarado del PES, en Apodaca, Nuevo León, y Dalila Tienda Gallegos del PRD en Pantepec, Puebla. Entre las aspirantes de las que se han registrado asaltos con violencia resaltan los casos de María de Jesús Patricio, Marichuy, aspirante indígena que finalmente no logró su registro como candidata a la presidencia y que fue asaltada en Michoacán, Daisy Salinas del PRI en Nuevo León, Azucena Salazar Pineda del PRD en Guerrero, Guadalupe Laura López Sánchez del Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Victoria Rasgado Pérez de Morena en Veracruz. Entre las agresiones más graves que han recibido las mujeres inmersas en el proceso político electoral, además de los asesinatos, se registra el de secuestro, el que han padecido 3 mujeres adentradas en política: Teresa Mójica, del PRD en Guerrero, Tania Viveros Cházaro, de Morena en Veracruz, y Rosa Pérez Alcaldesa, de Chenaló, del Partido Verde en Chiapas. Aunque menos visibles, pero a la lista de agresiones también se suman los atentados contra familiares directos de mujeres políticas, los que ya han padecido 8 candidatas, entre las que se encuentran Eva Cadena, candidata independiente en Veracruz, Margarita Martínez López, del PRI en Nuevo León, Inés Aurora Martínez Bernal, del PAN en Chihuahua, Adela González Moreno, del PAN en Baja California Sur, María Domínguez Cosío, del PRI en Puebla, y María Antonia Hernández, del PRI en Puebla. Las mujeres políticas, en esta atmósfera de inseguridad y violencia que ha caracterizado el proceso electoral actual, han denunciado diversas formas de violencia de sus compañeros de partido, que van desde el bullying, pasando por las amenazas, reducción de su presupuesto para gastos de campaña, secuestros, hasta asesinatos. En este tenor, Gloria Alcocer reconoce las diferentes violencias que están viviendo las candidatas. Y mira, no solo como digamos la expresión máxima terrible de la violencia es el asesinato, pero hay muchas otras que no llegan a eso, por suerte, pero sí amedrentarlas, ¿no? Y tú imagínate, pues, que te balacean el cuarto de tus hijos, o lo que estamos viendo con algunas candidatas, que es balacearles los automóviles. Entonces, yo creo que esto efectivamente era un riesgo que sabíamos que iba a suceder, pero yo creo que no debe de ser razón para que las mujeres no busquemos participar en lo público y participar en los procesos electorales. Creo que debe de ser una llamada de atención a las autoridades y a los partidos políticos en este contexto electoral de generar medidas de protección. Así, las candidatas deben enfrentar obstáculos estructurales que incluyen violencia psicológica o verbal, cuidar su tipo de vestimenta, ser cuestionadas por su capacidad para ejercer el cargo o lidiar con su vida familiar laboral. En este sentido, Gloria Alcocer comenta: y a los hombres no los matan por ser hombres, eso es la gran diferencia, que es lo que hay que dejar. Por eso sirven estas campañas, Erika, porque lo que nosotros decimos, bueno, yo cuando menos hablo por mí, por Gloria Alcocer y por Dirección de Fuerza Ciudadana, esto no es una competencia macabra de a ver a quién matan más, si a los hombres o a las mujeres, pero hay que entender que a las mujeres las atacan por el hecho de ser mujeres, las matan por el hecho de ser mujeres. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has visto, o tu auditorio, una campaña de denostación a un candidato por sus amantes, o por su forma de vestir, o por su escote, o por si va en tacones o en guaraches? Pues no, ¿verdad? A los hombres dificilísimamente les van a atacar por ahí, por ser el hijo de, el amante de o el esposo de. A nosotras sí. Sí. Entonces, por eso es cuando decimos, por eso nos enfocamos en las mujeres.
y porque hay una razón no solamente de percepción, sino de realidad, que estamos siendo atacadas. Te pongo un ejemplo muy particular que nosotros hemos estado acompañando muy de cerca, que son las mujeres trans, ¿no? Entonces, ¿qué nos han platicado en un observatorio electoral que estamos haciendo en este momento? Que una vez que las mujeres trans asumen su identidad como mujeres, empiezan a sufrir la violencia política de género como mujeres y a ser excluidas. Claro. Entonces, desde ahí dices, pues si aquí el tema no es que sea trans, aquí el tema es que es mujer. Y ahí es cuando hay que decirle a la prensa y a muchos hombres y mujeres que cuestionan precisamente nuestro alto a la violencia política contra las mujeres, pero un alto en general a las violencias contra las mujeres, ¿por qué lo hacemos con ese énfasis? Mientras que para Muriel Salinas... Pero indiscutiblemente es un desafío mucho más complejo, enfrentar esas estructuras de poder no es fácil, ¿no? La mayoría, en el caso de Guerrero, la mayoría de las mujeres que han hecho defensa, por ejemplo, de sus derechos político-electorales relacionadas con candidaturas a cargos de elección popular, cuando logran ganarlas, cuando logran que las sentencias sean favorables a ellas y se les restituyen las candidaturas, lo que ocurre es que los partidos las abandonan estructuralmente hablando, es decir, van a la campaña sin el respaldo estructural del partido, sin recursos, y prácticamente, eso lo tenemos documentado, hay municipios en donde los partidos han preferido perder la elección, si va una mujer al frente, que luchar junto con ella por obtener el triunfo, ¿no? Y esto es un dato terrible, porque pues nos habla también de cómo la lógica masculina del poder tiene comportamientos excesivamente discriminatorios, y que además ellos asumen, una gran parte de estos actores los asumen de una manera legítima, es decir, para ellos es legítimo tomar esas decisiones. Todo esto sucede en un contexto electoral de paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Con esta reforma electoral se buscó formalmente que las mujeres tengan mayor poder de decisión en los partidos políticos, que se tomen decisiones más comprometidas en cuestiones vinculadas con toda la población. Así, la paridad tuvo como fin ayudar a eliminar la exclusión estructural de mujeres en la sociedad. Con esto, el imperativo normativo que regula la inclusión del 50% de mujeres candidatas al Congreso Federal y Congresos estatales se debilita en la práctica cuando las formas de competencia que prevalecen son las más primitivas y desdeñables: los asesinatos. Se asesinan a los hombres políticos, al igual que a las mujeres políticas. No obstante, es necesario analizar cuáles son las razones de unos y otros asesinatos, si vivieron otro tipo de violencias dentro del ámbito de la política y de parte de quién viene. Mira, yo creo que en principio lo que está como un telón de fondo es un contexto de múltiples violencias que han venido incrementándose en todo el país, ¿no? Y que tienen pues diferentes factores, ¿no? Pero dentro de este contexto en el que hay una violencia generalizada, digamos, la llegada de la reforma constitucional en materia de paridad de género en el registro de candidaturas también ha sido un elemento que ha generado una respuesta sumamente violenta de resistencia de, digamos, las estructuras formales del poder, ¿no? Frente a la obligación que hoy se tiene constitucional de integrar de manera paritaria los poderes del Estado, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso tiene también una dimensión de género muy crítica, porque a pesar de estos avances en el derecho formal en materia de igualdad en el ámbito político, pues lo que tenemos es un desafío superestructural, pues, ¿no? De transformar esta percepción que se tiene todavía en una gran parte de la clase política, de la propia cultura institucional dentro de los partidos, dentro de los gobiernos, en todas sus estructuras, digamos, hablando de los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes del Estado, sí, en donde pues, todavía se considera que estos espacios de poder son propios de los hombres, ¿no? Donde las mujeres pues, todavía somos percibidas como entes invasores de un espacio preeminentemente masculino, ¿no? Y pues las respuestas han sido muy críticas desde la elección del 2015, en donde empezamos a documentar
digamos, una manifestación más cruda de la violencia política, y que en este 2018, en este proceso electoral, pues también hemos observado un recrudecimiento de estas violencias, particularmente contra mujeres que participan para competir por cargos de elección popular. Para Gloria Alcocer, directora de Fuerza Ciudadana, la violencia contra las mujeres no es nueva. Esto es parte de la dinámica cotidiana que padecen las mujeres, pero ha tomado matices particulares en los procesos electorales y coincide con Muriel Salinas que la violencia es una respuesta a la paridad de género. Mira, nos habla de un panorama que no es nuevo, eso es lo primero que hay que entender. Es nuevo en un contexto electoral, porque en un contexto, digamos, de elecciones, no se había presentado estos niveles de violencia, pero lo cierto es que las mujeres vivimos en un constante estado de alerta. Ahora lo vemos reflejado, multiplicado, cuando queremos entrar en la arena política. ¿Es nuevo? No, Erika, no es nuevo, como te repito. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que campañas de difusión, campañas muy intensas para decir esto es violencia política, esto nos está costando la vida, son las que están visibilizando junto con acciones, por ejemplo, como la paridad. Pues en el momento en que la paridad llega, las mujeres competimos más y en ese momento las agresiones se duplican, triplican o como lo estamos viendo. Ana Joaquina Ruiz, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, afirmó que hay muchos estereotipos y juicios en torno a las mujeres donde se les exige más que a los hombres. Entre esas barreras figuran la forma de vestir, el poner en duda su capacidad para ejercer un cargo, así como tener que probar mucho más su valor y conciliar la vida familiar y laboral. Joaquina reitera, las mujeres tienen que probar mucho más su valor frente a los cargos a los que se enfrentan. Además, las mujeres se enfrentan a cuestionamientos dentro de su propio partido y si denuncian o construyen agenda, puede ser que ya no les permitan ascender. Aseguró Ana Ruiz que, a esta violencia estructural que se transforma en violencia simbólica o en violencia en el discurso, estamos muy acostumbradas y es difícil que nosotras la veamos e incide en nuestra autopercepción para el ejercicio de un cargo. Muchas no se sienten capaces. Muriel Salinas también tiene una postura muy clara al respecto desde su activismo político. Sí, por supuesto, porque además, bueno, el discurso y la postura a la que se enfrentan la mayoría de las mujeres que militan en los partidos políticos es que las reglas de la política son esas, son duras, son violentas, y que si quieren ellas participar, pues tienen que asumir ese costo, ¿no? Y tolerar abusos y arbitrariedades y muchas violencias que se ejercen sobre ellas, ¿no? Para Gloria Alcocer, las mujeres no denuncian por la inoperancia del sistema judicial. De acuerdo a los casos que yo he seguido, que no son muchos, pero sí suficientes, que es no pasa nada. Entonces las mujeres se animan, van, denuncian, las revictimizan una y otra vez, porque pues a ver que sí es y no es, si es violencia, unos dicen que sí, otros dicen que no, entonces tienen que ir a otro tribunal y al final no pasa nada. Entonces eso es un desaliento profundo para las otras mujeres que se quieren animar. Y yo, cuando menos lo que sí te puedo decir, en un caso específico que seguimos en Tecamachalco, Puebla, pues el hombre que estuvo todo el tiempo sobre la regidora a la que acompañamos, ¿no? Un presidente municipal del PAN, por cierto, Inés Saturnino, pues ahí sigue, ¿no? Aun cuando ella fue reconocida, todavía en la administración anterior de FEPADE, pero bueno, llevó todo su caso hasta últimas consecuencias, fue reconocida como víctima y sin embargo el victimario ahí sigue. Entonces fue más por una presión desde sociedad civil, desde una campaña mediática que hicimos desde Fuerza Ciudadana, pero con apoyo de Fernanda Tapia, por ejemplo, de otras colegas, que te puedo decir que este señor cuando menos ya no aspiró a ser senador porque lo quiso intentar por Puebla, por la presión no legal, no de institucional, sino mediática. Y eso desalienta mucho a las mujeres. Esta realidad de extrema violencia que paradójicamente se vive en un contexto democrático y que se exacerba durante los procesos de las contiendas electorales ha hecho que las mujeres acentúen la suma de esfuerzos significativos para establecer redes de autocuidado, lucha, defensa y denuncia para protegerse, hacer visible su realidad y alcanzar la justicia. Equipos Feministas es una organización que tiene como objetivo social diseñar, elaborar y ejecutar acciones, proyectos e investigaciones relacionados con la igualdad de género en los procesos de desarrollo local, estatal y nacional,
desarrollar actividades de formación, capacitación y asesoría y acompañamiento a personas físicas y morales, instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y organismos civiles en materia de igualdad de género. Muriel Salinas explica lo que en materia de violencia política está haciendo equipos feministas. Mire, en el caso de Guerrero, nosotras desde el 2010 instrumentamos un modelo, digamos, de intervención, de trabajo desde equipos feministas para facilitar la construcción de una red multipartidaria que se conformó en ese año y que es la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. Es una red que se ha ido conformando con egresadas de las escuelas de liderazgo que hemos desarrollado en equipos feministas en 4 de las 7 regiones más importantes de Guerrero, y que son procesos de formación, pues tal cual, de cualificación de los liderazgos y la participación política de las mujeres. Principalmente las egresadas de estos procesos se ha ido articulando esta red que inició con cerca de 50 mujeres de diferentes partidos políticos y que en la actualidad articula más de 750 líderes locales de los partidos políticos, y además se han ido incluyendo otras actoras como mujeres de los medios de comunicación, autoridades municipales, diputadas locales, funcionarias del gobierno del Estado, titulares de instancias municipales de las mujeres. Pero preponderantemente es una red multipartidaria. Y trabajamos ahí con ellas en torno a una agenda que tiene que ver con los derechos político-electorales de las mujeres y la democracia paritaria. Y desde el 2010 hasta la fecha pues hemos trabajado en ir fortaleciendo en cada una de estas regiones la articulación de las mujeres para identificar la violencia política y poder denunciarla. Entonces hemos hecho también un trabajo formativo sostenido con relación a la defensa, al litigio estratégico, y eso ha repercutido, sobre todo vimos una primera repercusión positiva de este esfuerzo en la elección del 2012, que según datos del propio Tribunal Electoral del Estado de Guerrero fue el periodo electoral en que más juicios se interpusieron presentados por mujeres en relación a la violación de sus derechos político-electorales, ¿no? En este 2018, bueno, pues hoy también hemos estado acompañando casos de juicios electorales que han interpuesto militantes de los partidos políticos para impugnar por las medidas que algunos partidos han tomado y que violan sus derechos político-electorales, y la mayor parte de estas denuncias sí tienen que ver o se acreditan violencia política en razón de género. Violencia política contra las mujeres. Violencia política. ¡Ni un asesinato más! ¡Ni un asesinato más! En tanto, las tareas de Fuerza Ciudadana versan en la revisión de los protocolos para el ejercicio del voto de las personas trans y la formación cívica de las juventudes. Pues fíjate que ahorita nosotros estamos metidísimos en temas de observación electoral, estamos viendo cosas de educación cívica, de fomento al voto joven, pero estamos observando una cosa muy interesante, justamente en un tema de derechos y en un tema de derechos humanos y de acceso a los derechos cívico-políticos, que es la implementación del protocolo trans. Eso es lo que también nos ha llevado mucho a ir viendo casos específicos de violencia. Y te voy a poner un ejemplo, cuando, como te lo decía, pues no es necesario que nos maten, ¿verdad? Con que no nos dejen votar, eso es razón más que suficiente para alzar la voz. Y todo este tema de cómo las comunidades trans y las personas trans en el momento de querer emitir su voto eran discriminadas. Entonces eso nos está ayudando mucho a generar recomendaciones, a ver qué está pasando tanto a nivel federal con el INE, pero también qué acciones toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, qué está haciendo la FEPADE, y estamos haciendo un estudio espejo en Jalisco y en Ciudad de México. ¿Qué es lo que estamos mirando? Que todavía tenemos una sociedad profundamente conservadora. Entonces, si bien tenemos autoridades electorales que están reconociendo ese derecho cívico-político de las mujeres y los hombres trans y de las poblaciones trans, el paso siguiente, que es que la población en general lo reconozca, es bastante complicado. Eso por un lado. Y por el otro que estamos trabajando, que no lo dejamos de lado, pero digamos, lo reforzaremos una vez que pase el proceso, pues son los temas de violencia política contra las mujeres y, como te decía, no solamente las candidatas, que ahorita es cuando, bueno, se hace digamos, sube, ¿no?, el número, las denuncias, en fin, pero te comparto un dato que nos lo compartieron en FEPADE, o sea, había 3 denuncias en FEPADE. Ojalá y si nos están escuchando ya hay más, o yo me equivoqué, me corrijan, pero hasta la última, digamos, corte que nos presentaron era ese. Entonces, pues habrá que ver también por qué las mujeres no están queriendo denunciar, qué está pasando,
en razón de estas agresiones, porque lo evidente es que están, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros queremos seguir acompañando como organización Fuerza Ciudadana y como activistas en este tema es el seguir visibilizando la violencia política contra las mujeres, y en nuestro caso son las mujeres jóvenes, que es con quien trabajamos. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor. En este contexto de inseguridad, violencia e incertidumbre, el pasado 14 de junio, mujeres activistas políticamente del país convocaron a una concentración pacífica simultánea en los zócalos de todas las entidades federativas y municipios del país, con el propósito de hacer un llamado a los partidos políticos, autoridades, a las y los actores involucrados, a la ciudadanía en general, a tomar conciencia de que la violencia política contra las mujeres por razón de género es real y grave. El hashtag fue Alto a la violencia política. Pues mira, te podría comentar algunas, porque está, por ejemplo, el protocolo de atención a violencia política, digamos, eso es en la parte institucional, y creo que también desde el mundo del activismo, y esto es muy interesante comentártelo, se acaba de hacer una campaña que se llamaba Alto a la violencia política, que surge en el marco de una serie de mujeres que trabajamos en el Observatorio de Participación Política a nivel nacional, desde diputadas, senadoras, aspirantes a alguna candidatura, mujeres de los partidos, pero también magistradas, consejeras, académicas, activistas, o sea, un crisol muy amplio de mujeres que nos unimos para decir ya basta, ¿no? Y para retomar este hashtag que viene de NDI, que no es el costo, porque no puede ser el costo que nos maten o que nos persigan por tratar o intentar o estar en la arena política. Entonces, esa es una acción específica. Nosotros desde Organización Fuerza Ciudadana hacemos acompañamiento de algunos casos de víctimas específicas con un proyecto que se llama Ponerle Rostro a la Víctima. Lo que detectábamos es que si bien había algunas acciones como el protocolo o acompañamientos institucionales, las mujeres se volvían un expediente, un número. Y había que retomar que esas mujeres tienen nombre, tienen familias, tienen equipos de trabajo que se ven igualmente violentados y se ven igualmente afectados. Entonces, digamos, desde diferentes frentes se está tratando, primero, creo que lo más importante, de visibilizar el problema y luego acompañar con medidas específicas estos procesos de las mujeres, y que creo que es muy importante, Erika, decirlo, no solamente es a candidatas, también les está pasando a las mujeres que ya están en funciones. Nosotros hemos acompañado casos de regidoras, de consejeras electorales que están viviendo en este instante ya una agresión directa que han denunciado, y que llega un momento en el que la denuncia no puede ir más allá porque la violencia política contra las mujeres no está tipificada a nivel nacional. La respuesta a este llamado fue que se ganó la atención al tema de la sociedad civil, pero también de las autoridades electorales. Pues mira, hasta donde nosotras pudimos darnos cuenta, digamos, este primer grupo de donde salió el saque para decir, oigan, compañeras, pues 27 ciudades, hasta donde tengo entendido, a todo lo largo y ancho de México se sumaron, varias instituciones electorales, las principales de este país, INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y FEPADE, a su forma se sumaron con pronunciamientos, con acciones específicas, usando el hashtag, pero también hubo una ola de instituciones locales electorales, tanto tribunales, institutos, en fin, fiscalías locales, y luego todo un grupo más amplio de sociedad civil y de activistas universitarias, en fin, se hizo un movimiento muy importante que creo que lo que tiene que ver es con, vuelvo a lo mismo, con visibilizar el tema y con decir alto, ¿no? Ya basta.
¿Esto nos garantiza frenarlo? No necesariamente, pero lo que nos garantiza es decir, hay una sociedad que estamos pendientes de que esto está pasando y hay unas, digamos, receptores institucionales que saben que esto está pasando, ¿no? Y que asumen cuando menos el reto o el compromiso de tomar acciones frente a este fenómeno tan brutal que es la violencia política. Nosotras como activistas decidimos, después de una discusión, primero, digamos, en este primer grupo de trabajo, después en uno más amplio, de la reunión del grupo de trabajo de violencia política en el marco del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, hacer un énfasis muy importante en la violencia política contra las mujeres, pero eso no nos exime de saber que es una cuestión que también a los hombres les está pegando. El pasado domingo 17 de junio se dio a conocer Tutum, la aplicación móvil diseñada para prevenir la violencia política contra las mujeres que participan en este proceso electoral 2018. Tutum significa Estoy contigo en griego, y es una iniciativa de equipos feministas con el apoyo del INE y el gobierno del estado de Guerrero. Tutum ofrece la oportunidad de estar localizado en tiempo real y de forma permanente con contactos de mayor confianza para las candidatas, a quienes ellas podrán dar de alta como monitores, darles aviso mediante un botón de pánico de su ubicación en caso de que se sientan en riesgo. Es una aplicación móvil que se diseñó desde equipos feministas en el marco de un proyecto que estamos instrumentando con apoyo del INE. Es una aplicación móvil que tiene las funciones de que las usuarias pueden, una vez que se dan de alta y la descargan, pueden dar de alta a sus contactos más cercanos y estos juegan el papel de monitores, ¿no? Son personas de tu confianza, que puede ser tu propio tipo de campaña, tu estructura, tus familiares, ¿no? Y esas personas que se dan de alta en la aplicación son personas que tienen acceso a un recurso de georreferenciación en donde pueden estar monitoreando tal cual dónde se encuentra la candidata o la mujer que está usando la aplicación en tiempo real, ¿no? Y además esta aplicación cuenta con un botón de pánico, ¿no? Que se activa y que de manera automática, en caso de que se sientan en riesgo, da aviso a todos sus monitores de dónde se encuentra localizada. Muy bien. Y la aplicación también tiene un directorio de instituciones a las que las ciudadanas pueden recurrir para presentar quejas o denuncias relacionadas con la violencia política contra las mujeres. Y también cuenta con un formulario que tenemos cargado en esta aplicación que pues es para registrar o documentar incidentes de violencia política contra las mujeres, y que este formulario, bueno, sirve para que la organización, es parte de los insumos que la organización está generando para integrar un diagnóstico sobre la violencia política contra las mujeres, particularmente en el caso de Guerrero, en el marco de este proyecto que estamos instrumentando con apoyo del INE. Entonces, lo que consideramos es que era una herramienta que podía en algún momento dado ser útil para que las mujeres que están participando en el proceso electoral en trabajos de campo, ya sea como candidatas haciendo campaña o promotoras del voto, observadoras electorales, las propias funcionarias electorales, tengan esta herramienta como un recurso que en algún momento dado puede ser útil para resguardarse y para poder dar aviso a sus personas más de su mayor confianza respecto de dónde se encuentran, si es que se encuentran en algún riesgo. Estas organizaciones de mujeres activistas y políticas en su camino cotidiano por la defensa de la igualdad de género en el espacio público han hecho conciencia y han interpelado a la sociedad civil y a las instituciones que tienen como obligación salvaguardar el Estado de Derecho. En sus acciones concretas, precisas y agudas del día a día, las organizaciones como Fuerza Ciudadana han percibido problemáticas muy específicas que trascienden en muchas ocasiones investigaciones que reducen su observación al mero comportamiento electoral, llano y simple, sin mayores complejidades. Por ejemplo, la vivencia de la política en mujeres jóvenes versus mujeres adultas. Fíjate que sí, y hay una diferencia de las juventudes que me parece muy alarmante, sobre todo las más jóvenes. O sea, joven en este país es de 12 a 29 años. Que lo que yo veo de las más jóvenes es que hay una normalización de la violencia. Entonces muchas veces no se miran como víctimas de violencia porque les parece que así es, que es normal,
porque pues no les toca, por ejemplo, en el caso de las candidaturas, ¿no? Ujú. Paridad, pues sí, pero la paridad no decía la edad, solamente decía 50-50. Entonces, en el universo de estas mujeres que tenían que decidir quiénes iban, pues las jóvenes generalmente quedaban atrás. Después se hicieron las acciones afirmativas hacia las personas jóvenes, pero te voy a contar un caso muy rápido y muy alarmante. La constituyente de la Ciudad de México, cuando se hicieron las elecciones, mandató a los partidos que en los primeros 10 lugares hubieran personas jóvenes. Se votaba por planillas de 60 personas. Nosotros en Fuerza Ciudadana observamos quiénes eran esas personas. Había partidos que tienen ya la acción afirmativa, pero bueno, en este caso todos estaban obligados. Y fíjate que había un primer hallazgo, todas eran mujeres. Y no era en una cuestión, pues al principio uno podría decir, padrísimo, mujeres jóvenes. Claro. Pues desgraciadamente era para dobletear cuota. En casi todos los casos, ¿no? Entonces decíamos, híjole, y las propias mujeres, pues decían, no importa, ¿por qué? Porque eres joven y eres mujer, o sea, tienes una doble discriminación, una doble desigualdad. Entonces, ahí es donde lo que miramos es que hay que cambiar las reglas, porque si no las mujeres nos obligan a jugar con reglas muy perversas, que parecieran naturales, no sé si me explico. Sí, muy claro. Entonces, en el momento en el que una chava de 19, 20 años te dice, no, pues claro que le entro, no importa que sea por doble cuota, pues sí, porque no le estás dando otra opción, y porque para ella es normal, y porque también las mujeres más grandes les dicen, no, chaparrita, te formas, ¿no? No todas. Yo conozco mujeres en los partidos extraordinarias, mentoras, impulsoras de las candidaturas jóvenes de hombres y de mujeres, pero más de las mujeres. Pero la realidad, la verdad, digo yo que he trabajado mucho con mujeres jóvenes de los partidos, es que la tienen difícil. Y no solo, repito, en los partidos. Yo tengo muchos años siendo directora de Fuerza Ciudadana. Y en verdad, cuando hago proyectos de sociedad civil para jóvenes, pues para empezar no hay gente joven, o casi no hay gente joven dirigiendo organizaciones. Y luego, mujeres jóvenes, olvídalo. Y teníamos que hacer acciones tan rudas como invitar a la única chava de la organización, so pena de que se quedara fuera la participación en tal y cual evento de la organización completa, porque si no sabíamos que las iban a bajar. Entonces, para estas chicas era normal, porque ya crecieron en la regularización y la normalización de la violencia. Claro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y te lo digo como algo, no como una justificación, yo soy licenciada en Ciencias de la Cultura, y detesto cuando dicen, es que esto es cultural. Pues sí, pero la cultura se construye todos los días, se cambia todos los días. Y efectivamente tenemos las mujeres una chorreada, digo yo, introyectada en nuestro cerebro, y los hombres un Pepe el Toro, ¿no? En esta cultura mexicana tan del martiriloquio, tan del machín, pero eso también se deconstruye. Y eso se deconstruye trabajando con las personas jóvenes y diciéndoles, hey, eso no es normal. Hey, eso es violencia. Pero requiere, por eso nosotros trabajamos educación cívica. Tantos años la observamos. Porque es construir ciudadanía. Y porque construir ciudadanía es romper estructuras. Es decir, eso no está padre. Eso no está chido. Así no es la vida. ¿Me explico? No obstante, las acciones de estas organizaciones trascienden los procesos electorales y su trabajo se extiende en el tiempo con observaciones, visibilizaciones y diagnóstico de suma relevancia que aportan, sin lugar a duda, a nuestra democracia muchas veces endeble. Mira, ahorita estamos terminando una primera fase de observación electoral en la que vamos a observar la implementación del protocolo trans el día de la jornada. Vamos a ver qué tanto se capacitó a funcionarias y funcionarios de casilla. Lo haremos en la Ciudad de México. Probablemente tendremos una alianza estratégica en Jalisco. Y en el caso de violencia política contra las mujeres y en general, seguiremos insistiendo en visibilizarla, seguiremos insistiendo en que está pendiente la legislación, está pendiente la tipificación, no vamos a quitar el dedo del renglón de ahí, y creo que esto es una cuestión de derechos, y nosotros si algo hacemos en esta vida es defender derechos, difundirlos y defenderlos. Entonces continuaremos con las campañas, continuaremos participando en espacios que agradezco como el que tú nos acabas de brindar, me acabas de brindar, y seguiremos dando la batalla. En agosto tendremos nuestro informe final de observación electoral y les daremos con mucho gusto, si así no lo requieren, pues los resultados. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que... Con cada candidata violentada, con cada candidata asesinada, perdemos una voz, una acción, un compromiso y la esperanza.
En cada asesinato hay una amenaza implícita para las otras, un mensaje que las invita a desistir, a salir del espacio público, porque la democracia tiene género. Del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Este programa está dedicado a todas las mujeres activistas que han entregado su vida a la defensa de todas las mujeres que han vivido violencia y que han perecido en el camino de defender su estar en el espacio público. Voces: Montserrat Sada, Cintli Juárez y Erika López. Guión: Erika López. Investigación: Montserrat Sada y Erika López. Música: Ana Tijoux y Jorge Dexler. Beats Morena. Edición: Fausto Fernández. Producción: Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno y el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Radio Universidad de Guanajuato. Todas las voces.
Yo creo que es la capacidad de poder hacer lo que tú quieres. Es la facultad de las personas para elegir su destino de manera libre. Responsabilidad. La libertad es la anulación de los estereotipos. Libertad es una producción del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato.